6 de la tarde, 35 minutos. Regresó Armando Benedetti, Silvia. Regresó Armando Benedetti, Jorge y oyentes, se anda paseando por los pasillos del Congreso de la República, del Capitolio Nacional. Un ex senador polémico, ficha clave en la elección del presidente Gustavo Petro, siempre quiso tener un puesto, el que tiene hoy, y ser el gran articulador político del gobierno del presidente Gustavo Petro como nuevo ministro del Interior. Tiene la misión de recomponer las relaciones con los partidos en el Congreso, pero además de eso, María Camila Roa, de sacar adelante las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro. Hoy hay poca actividad en el Congreso de la República, poco avanzan o no avanzan más bien las reformas del gobierno y a paso lento van esos proyectos de origen parlamentario. Hablamos con los congresistas, dicen que por supuesto los cambios en el gabinete son una de las razones. Ariel Ávila de la Alianza Verde. Esto es crónica de una muerte anunciada y se sabía que esto iba a pasar. 1. La mayoría de congresistas ya están en las regiones armando equipos políticos para las campañas. Entonces lo que menos quieren los de afuera es venir a Bogotá. 2. Hay una parálisis debido a los nombramientos del gobierno como en los ministerios y debido al pulso que hay por las reformas. Y el presidente del Congreso habló del aterrizaje de Benedetti como ministro del Interior. Hoy precisamente Benedetti tiene reuniones con congresistas a las 4 de la tarde en la oficina de Pedro Flores. Se reúne con senadores del partido de la U y más adelante con algunos verdes y liberales. Es polémico, pero sabe de política, dice Fincho Cepeda. Él es polémico, pero de política sí sabe. Y aquí pues el relacionamiento sigue igual. Nosotros seguimos en la independencia. Nuestra postura frente a los temas de las reformas no tiene variación. No vamos a entrar al gobierno y que no vamos a presentar hoja de vida. Ni la reforma a la salud, ni la reforma laboral, tampoco la reforma a la justicia avanzan en su trámite en el Congreso, mucho menos la reforma tributaria que aún no ha sido ni siquiera socializada para su radicación con los congresistas. Ahí está, tía. Ave María, Jorge, con todo. Vamos a preguntarle a don Álvaro. Don Álvaro, claro. Don Álvaro, ¿el gobierno va a poder destrabar los proyectos y reformas con la llegada de Benedetti al Ministerio del Interior? Pues difícil saberlo, tía, porque aunque la lógica diría que sí, utilizando la lógica clientelista de ir congresista por congresista, debería funcionar. El gobierno intentó al principio del mandato lo que se hace generalmente en Europa, que son los acuerdos programáticos. De hecho, construyó una coalición amplia, aún con el Partido Conservador, basada en intereses clientelistas. Pero cuando llegó la hora de apoyar reformas, no hubo ese acuerdo programático. Se desarmó la coalición y entonces el gobierno recurrió, como la mayoría de los gobiernos anteriores, al menudeo, ir congresista por congresista. Entonces por eso se da la doble moral de que el presidente del Senado y presidente del Partido Conservador dice: nosotros no estamos, pero muchos de sus congresistas reciben dádivas clientelistas y apoyan al gobierno. Entonces eso es un teatro de mitad verdad, mitad mentira. Pero en este caso, como a diferencia de otros gobiernos, sí hay unas diferencias programáticas de fondo. Pues también influye la ideología, y hay unos partidos que están muy jugados contra Petro. En el caso de las reformas, la verdad sea dicha es que no solo al gobierno Petro le cuesta trabajo pasar grandes reformas. La de salud se le hundió, como hemos dicho aquí tantas veces, a Duque y a Santos, y creo que a Uribe también hubo una que se le hundió. Reforma a la justicia se le hundió a los dos gobiernos anteriores. Reforma a la educación se les ha hundido. Entonces, reducir, como hace la oposición petrista, a decir que todo es por Petro, eso es mentira. Este Congreso no toma decisiones grandes y funciona con mermelada, pero pues la mermelada para las grandes reformas no funciona. El gobierno Duque hizo acuerdos con partidos, entregó ministerios creyendo que iba, por ejemplo, a sacar la reforma a la salud. El ministro de Salud era de Cambio Radical, se suponía que había mayorías
y se hundió en último momento. Entonces, todo esto es para decirle, tía, que ni idea. ¿Qué idea? Me hubiera dicho más corto. Ya no. Mentira, don Álvaro, muchas gracias. Don Pedro, más larguito. ¿El gobierno va a poder destrabar los proyectos y reformas con la llegada de Benedetti al Ministerio del Interior? Mire, lo curioso de esto, tía. El presidente Petro planteó una agenda muy importante en reformas cuando ganó la presidencia y durante la campaña. Y reformas que incluso se requieren. Pero me parece que en el trámite de esas reformas se equivocó permanentemente en la forma. Porque si bien comenzó un mandato con una coalición, después la rompió y evidentemente los votos que tenía pues sencillamente se fueron. Y la forma en que el presidente abordó, repito, unas reformas importantes que requería el país y que él las prometió en campaña, pues se diluyeron porque la forma como las presentaron no fueron las más adecuadas, en mi opinión, ni desde el punto de vista de la opinión pública, ni tampoco del trámite parlamentario. Y miren lo que ocurre. Hoy en día traen a un ministro al final del mandato que no es un ministro que tenga fondo temático para debatir unas reformas. Es que el doctor Armando Benedetti no es un especialista en ninguna de las reformas que están allá. Él es un operador político. Entonces, esta vez ya no se equivocan solo en la forma, sino en el fondo, porque no tienen, en mi opinión, un ministro con un calado profundo en materia de fondo de las reformas que están tramitando en el Parlamento. Y se fueron de nuevo por la forma. Ahora, ¿qué creo yo? Que el ministro Benedetti va a hacer es otra tarea en el Congreso. Es una tarea de tratar de ver qué le pasa, qué reforma le pasa, y armar unas coaliciones para poder salvar los muebles del sector del presidente en materia electoral y política. Para eso es que lo llevan al Congreso, para tratar de armar unas coaliciones, un partido único por parte del presidente de la República y ver cómo inciden en las presidenciales y cómo mantienen su cupo en materia de Congreso de la República, tía. Pero para mí Armando Benedetti no tiene ni el fondo para tramitar unas reformas y el Congreso no está en este momento en una forma como para pasar las mismas. Muchas gracias a nuestros panelistas. Que es uno de los objetivos, y lo que decían don Álvaro y don Pedro, uno de los objetivos obviamente es la agenda legislativa para mirar y el manejo que tenga Benedetti en el Congreso para pasar alguno de los proyectos que tiene el gobierno y también esta parte electoral y preelectoral que se está viendo. 6:43. ¿Qué dirá el presidente Petro y confirmará sobre más cambios en el gabinete? Hoy confirmó la salida del ministro de Minas, ya nombró y confirmó don Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo Blue Radio, el nuevo ministro de Minas en Colombia y la nueva ministra del Deporte. Llega